en este momento es noticia Venezuela y es noticia Francisco Valencia, presidente, leo para ustedes, de CODE Vida Venezuela, la coalición de organizaciones por el derecho de la salud. Desde Caracas, vía telefónica, señor Valencia, bienvenido a CB24. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de verdad para hablar un poco de la situación crítica que está pasando los venezolanos con el tema de la salud en Venezuela. Señor Valencia, usted dice, o su movimiento Codevida dice que la salud no es un favor, es un derecho. ¿Existe aún ese derecho en Venezuela? Lamentablemente, aunque lo diga la Constitución en su artículo 83, 84, 85, donde el Estado está obligado a garantizar no solamente la salud, sino la vida de las personas, no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo simplemente porque ahora en Venezuela no están las garantías mínimas para garantizarlo. Y cuando me refiero a garantías mínimas, estamos hablando de que en Venezuela existe una escasez de medicamentos del 90%, una escasez de insumos médicos que también alcanza el 80%, y las condiciones hospitalarias que estamos viviendo hoy en día son condiciones totalmente insalubres, y la falta de equipos para hacer diagnósticos que están todos dañados te da un panorama muy crítico en Venezuela. Y dado a la situación financiera que está atravesando Venezuela, es imposible, no hay manera de que el gobierno nacional pueda solventar la situación de salud en Venezuela sin una ayuda internacional. Y es por eso que Codevida ha insistido que primero la salud es un derecho, no se ruega y no se pide, se debe garantizar y el gobierno debe garantizarlo porque lo establece la Constitución. Y segundo, le hemos pedido, inclusive en reuniones privadas con la ministra de Salud y todas las autoridades competentes vinculadas al tema del gobierno, que es necesario y deben entender que no hay otra salida para solucionar el tema de salud en Venezuela, sino activar los mecanismos de ayuda internacional que primero no tienen ningún costo para el gobierno monetario, segundo, es unos mecanismos que se activan en un periodo de 72 horas, y es algo importante que hay que destacar. Cualquier mecanismo internacional a través de las Naciones Unidas es coordinado con la Organización de la Salud, y a su vez estos mecanismos son de la mano del Ministerio de Salud del país, donde tiene la situación crítica en el tema de salud. Cuando estamos hablando de ayudas internacionales, no solamente es ayuda de medicamentos, la gente debe entender que no es el medicamento solamente, sería saneamiento de los hospitales, los principales hospitales del país, equipamiento y reparación de equipos dañados en los hospitales del país, asesoría técnica y obviamente insumos y medicamentos, abastecer el mercado de insumos y medicamentos. Y estas ayudas no son ayudas de un mes, de 2 meses. Aquí llega una comisión técnica, evalúa la situación, ellos determinarán hasta qué punto podría ser la ayuda humanitaria y cuánto tiempo tardarían en solventar o por lo menos poner la situación en una situación viable para que la gente pueda tener acceso a los medicamentos y los insumos en el país. Francisco, para la audiencia que nos sintoniza en Centroamérica y el resto del mundo, tú eres una persona que eres un trasplantado renal, y entendemos que los pacientes que han tenido que ser sometidos a una operación de trasplante de algún órgano tienen que tomar medicamentos que le garantizan su calidad de vida. Hoy en Venezuela esos medicamentos son de difícil, por no decir escaso, acceso. ¿Cómo vive un trasplantado, independientemente de la situación de su trasplante, pero cómo vive un trasplantado en Venezuela hoy? ¿Cómo hace para conseguir esas medicinas? ¿Cuáles son esas peripecias que tiene que hacer un venezolano trasplantado para poder adquirir los medicamentos? Sin duda es una buena pregunta, es una situación difícil. No solamente yo soy trasplantado, mi esposa es trasplantada, y hablo también en nombre de los miles de trasplantados en Venezuela y las miles de personas que dependen de medicamentos de alto costo, personas con cáncer, linfoma, VIH, etcétera. En Venezuela actualmente hay una situación que estamos denunciando a las Naciones Unidas, que no solamente hay una escasez grave de esos medicamentos de alto costo que nosotros llamamos, sino que lo poco que queda en el país lo están racionando. ¿A qué me refiero esto? Que, por darte un ejemplo, a un trasplantado, a mi persona, el médico considera, según mi trasplante, mi peso y mi situación de trasplante, me prescribe
500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la tarde de un medicamento inmunosupresor. Se van con informes médicos, se van al Seguro Social, y el Seguro Social te dice no, que ellos consideran que debes tomar menos. O sea, el Seguro Social está tomando la decisión por encima del médico tratante de colocarte las dosis. ¿Por qué es peligroso? Porque la concentración que te prescribe el médico no está haciendo el efecto que debería ser, porque si te están bajando la dosis es otro tipo de concentración. Entonces, estamos viviendo momentos de angustia. Las personas que vivimos con condiciones de salud crónica en Venezuela, hemos tenido meses, estamos hablando de meses, donde hemos tenido situaciones difíciles que hemos tenido que acudir a instancias internacionales para tratar de solventar la situación de aquellos trasplantados que han dejado de tomar el medicamento para no perder su órgano trasplantado. Hay personas que obviamente tienen algún tipo de recursos o familiar en el exterior que han mandado medicamentos al país, pero sin embargo el 90% de la población afectada en el país de enfermedades crónicas no tiene esa capacidad de responder financieramente. Entonces, bueno, ha sido una situación difícil que hemos estado denunciando porque están aplicando este racionamiento, porque ya nos hemos reunido con las farmacéuticas, no han hecho más compras y obviamente por la crisis financiera que está viviendo Venezuela, que hay algo que aclarar, que la situación de salud no se agravó, no se agravó porque los precios del petróleo, claro, los precios del petróleo la agudizó, pero esto viene ya reflejándose hace más de 4 años que hemos venido denunciando que la situación de salud venía deteriorándose en el país. En fin, es una situación muy difícil que están viviendo las personas en el país, los niños con cáncer, los niños que convulsionan, que no consiguen medicamentos. Para darle un ejemplo a las personas que viven en los países de Centroamérica, en Venezuela ni siquiera hay. El otro día estuvimos en el hospital principal de niños en Venezuela, llevándole insumos médicos que llegan de venezolanos en el exterior, que han sido protagonistas en salvar la vida de los venezolanos aquí, porque son los que han mandado insumos y medicamentos. En ese momento entra una enfermera y le pregunta a alguna de las madres que si tenía algún yelco, y para que los que no sepan, un yelco es una aguja para agarrar la vía a uno de los niños que estaba recién entrando hospitalizado. Ni siquiera agujas, vendas, guantes hay en los hospitales para poder atender a la población venezolana. Es una situación que se cuenta y a veces no se cree a nivel internacional, pero cuando vienen a visitarnos aquí, demostramos las situaciones de los hospitales, llevamos testimoniales de personas que sus hijos han fallecido por falta de medicamentos, es cuando ven la realidad. Yo lamentablemente he acudido en estos últimos 2 meses a 3 funerales de niños que han fallecido por falta de medicamentos, por falta de atención médica. Nos preocupa que en estos últimos 3 meses las muertes que se han reportado se han incrementado cada vez más común, o sea que ya antes tú reportabas un fallecimiento por falta de insumos cada tanto tiempo, ahora es casi semanal. Entonces es una situación muy delicada que la ministra, antes de ser ministra, es pediatra y médico, y lamentablemente la ideología está por encima de cualquier situación de salud en Venezuela. Entonces, para los que están en el exterior, la situación de Venezuela es de crisis humanitaria, guste o no le guste el gobierno nacional. Todas las instancias internacionales de ayuda están al tanto de la situación en Venezuela, porque así le hemos hecho notificar. Inclusive hoy hubo un llamado de las Naciones Unidas al gobierno venezolano para que permita la ayuda internacional, y se le ha negado inclusive la visa a un alto comisionado de las Naciones Unidas para que venga él mismo a inspeccionar la situación de salud y de comida en Venezuela, porque no quieren mostrar la realidad. Y ya las autoridades, tanto los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos entes internacionales están claros de la situación en Venezuela. Pero, como tú sabes, aquí en Venezuela no puede entrar ningún organismo internacional sin el consentimiento del gobierno venezolano, que hasta ahora lamentablemente no lo ha dado para que entre la ayuda. Señor Valencia, tenemos que hacer una pausa comercial. Yo le voy a dejar algo en el aire. La ministra de Salud, ministra Melo de Venezuela, dice que no faltan medicinas en Venezuela, que lo que faltan son marcas comerciales, pero sí hay medicamentos. Vamos a hacer una pausa y yo quiero que al regreso usted le responda a la ministra Melo cuál es o qué tan grande es el problema, pero directamente a ella. Vamos a una pausa, ya regresamos. Esto es Noticia Venezuela. Una pregunta al aire, o más bien una reflexión. Leo para usted palabras de Luisana Melo,
ministra de Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Abro comillas, no importa que no tengamos tachipirino o atamil, tenemos que buscar el principio activo, que es lo que cura la enfermedad. ¿Qué le responde usted a la ministra Melo con respecto a estas palabras? Bueno, nosotros le hemos respondido, fíjate, aquí en la farmacia, cuando tú acudes a buscar un medicamento, puede ser que tú digas el nombre comercial, pero ya la farmacéutica está acostumbrado, los farmacéuticos, a darte opciones, así sea por el principio activo, pero tampoco los hay. Entonces, la ministra sigue mintiendo descaradamente, que por cierto, unos días da unas declaraciones, da unas cifras, al día siguiente da otras cifras, ella misma se contradice. Por lo menos el otro día me preguntaron sobre unos medicamentos antirretrovirales para personas con VIH. Ella decía que es que el laboratorio se había ido al país. Y era mentira, el laboratorio estaba en Venezuela. Lo que pasa es que no tienen idea de lo que están haciendo. La situación en el tema de salud es tan complejo, porque es una situación muy compleja lo que se está viviendo en Venezuela con el tema de salud, que ellos no tienen idea qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y es por eso que las ONGs en derechos humanos, en derecho a la salud, hemos intentado inclusive darle recomendaciones al gobierno nacional de qué debería hacer y qué es lo que está pasando en análisis que hemos hecho nosotros en el sistema de salud. Pero lamentablemente las autoridades están ciegas, están sordas a escuchar las recomendaciones que las ONG han tratado de llevar a la mesa para que ellos busquen de alguna manera la solución. A hoy en día, insistimos, no hay solución en Venezuela en el tema de salud, hay una situación financiera muy crítica, la deuda solamente en el área farmacéutica asciende a los 6.000 millones de dólares, deuda vieja, y ya ningún proveedor a nivel internacional te va a hacer un despacho de medicamentos si no hay un pago por delante. Entonces, es una situación muy compleja. Si el gobierno nacional quisiera cancelar parte de esa deuda hoy en día, los laboratorios farmacéuticos, los nacionales como los transnacionales, tardarían hasta 6 meses en poner a producir los medicamentos. Es muy tarde, la gente va a seguir falleciendo. Y es por eso que nosotros vamos a insistir en las instancias internacionales. Es una terquedad por parte del gobierno no aceptar, están condenando a las personas a muerte, a no aceptar a la ayuda internacional, y es por eso que siempre estos programas internacionales son oportunidades para hacerle saber a la comunidad internacional lo que está pasando en Venezuela en materia de salud. Ardua y loable la labor que Codevida, en compañía de su presidente Francisco, pues llevan a cabo día a día para tratar de levantar esa voz, de ese grito, ese llamado al derecho a la salud en Venezuela. Francisco, gracias por acompañarnos estos minutos en Es Noticia Venezuela y poder pues dibujarle a nuestra audiencia la situación, difícil situación que viven los enfermos, que vive la salud venezolana actualmente. Muchas gracias por tus minutos. Gracias a ustedes por estar pendientes y a aquellos que quieran seguir a Codevida a través de Twitter, @Codevida. Muy amable y la atención por los venezolanos. Gracias, estábamos conversando con Francisco Valencia, presidente de Codevida, @Codevida, si quieren seguirlos en las redes sociales. Difícil la situación de la salud, reseñaba cómo los niños venezolanos están padeciendo esta dura realidad que les impide el derecho, el sagrado derecho constitucional además de la salud, como lo establece nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela. Sí, como decía Francisco Valencia, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está condenando a muerte a sus enfermos. Le dejamos esa frase, una reflexión.